Por fin. ¿Se me escucha? Sale que se me escucha, así que vamos a subir. Ya. ¿Cómo están, chicas? Así como... Esto no se llama. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten para el control? ¿Cómo ha estado el semestre? Está duro, ¿no? ¿Vieron sus notas? ¿Están conformes con lo obtenido? ¿Alguna como un feedback para el equipo docente, para lo que va a ser el próximo control? Aún no se prepara el control, así que aún podemos decirle al profe alguna sugerencia, cosas de ese tipo. Quizás no lo debería estar grabando, pero bueno. ¿No? ¿Qué cosa? Ya. En el sentido. Ya, puede ser porque quizás no se lo dijimos así como explícitamente, justifiquen todos sus pasos. Ya. Entonces cuando voy a acotar como eso de que cuando queramos que sean rigurosos en las demostraciones, se las digamos, para que ustedes tengan conocimiento de eso. ¿Sí, David? ¿En qué sentido, David? Sí, que va a seguir la misma estructura y la guía ya fue subida creo que el lunes, así que ahí el profe va a seguir con su metodología para diseñar los controles. ¿Sí? Igual si se dieron cuenta algunas cosas cambiaron, o sea como que era el mismo ejercicio en sí, pero igual preguntaba más cosas o cambiaba con algunas cosas. Pero el razonamiento es el mismo al final, el ejercicio. ¿Alguna duda extra? Si no, para empezar. O sea, llegando, así que cuando avanzamos la pedo yo creo que ya va a estar acá, de hecho ya llegué. Inicio. Ya estoy grabando, así que... eso sí, se ve como... No, pero se ve como medio borroso acá. Entonces, sí, que te metamos control. ¿Podrías ver si te consigue el control? Para ver si podemos arreglar eso para la siguiente pregunta. Perfecto. Vamos con la P1, una pregunta de independencia clásica. ¿Sí? Nos van a pedir demostrar independencia tanto entre pares y independencia total entre tres sucesos. Nos dicen, se escriben 4 cartulinas, los 1, 2, 3 y 123. Es decir, que tenemos aquí una cartulina 1, la cartulina donde está escrito el 2, la cartulina donde está escrito el 3 y una cartulina en la cual está escrito el 123. ¿Ya? Y nos dicen que se escoge una de ellas al azar, es decir, que yo sin ver cuáles de todas estas 4 oportunidades, yo saco una. Y nos definen 3 eventos, que va a ser A, B y C. Y los voy a poner aquí. Así con el ejercicio. ¿Ya? Que nos dicen que A, B y C son los eventos en que salió un número que tenía el dígito 1, el dígito 2 o el dígito 3 respectivamente. Es decir, que el A va a estar todos los sucesos en los cuales va a estar a una cartulina que contenga el dígito 1, aquí los que contengan el dígito 2 y aquí los que contengan el dígito 3. Nos piden demostrar en este ejercicio que A, B y C son de a pares independientes, pero si las vemos las 3 juntas, no cumplen independencia. ¿Ya? Para la parte 1 nos piden demostrar que A y B solamente son independientes, B y C son independientes y que A y C son independientes. ¿Sí? Y en la parte 2 vamos a tener que analizar las 3 en conjunto y vamos a demostrar de que estas 3 cosas, si las vemos como un trío de sucesos, no van a ser independientes. ¿Ya? Recordemos qué significa que fueran independientes, lo voy a escribir acá. A es independiente con B. ¿Cuándo? La probabilidad de A inter B es igual a la probabilidad de A por la probabilidad de B. Esto es como la definición clásica. Si fuera con tres sucesos, aquí tendríamos una triple intersección y aquí un triple producto, pero la idea es la misma. ¿Ya? Recordemos que aquí estamos trabajando con conjuntos, ¿sí? A y B son conjuntos en los cuales voy a estar interseccionando varias veces. Entonces vamos a trabajar estas 3 letras como si fueran conjuntos. ¿Ya? Es decir que, ya como estamos en un ejercicio más o menos discreto, finito y contable, como a simple vista, vamos a determinar cuáles son los elementos de estas 3 cosas. ¿Sí? Recordemos que la son todos los sucesos en los cuales yo encuentro el dígito 1. Si yo nombro a esta cartulina como W1, esta como W2, esta como W3
y esta como W123, ¿sí? Para denotar como el número que está en la cartulina. ¿Qué elementos van a estar en A? Van a estar el W1, siempre se me rompe las piezas, W1, y va a estar el W123. Son los únicos casos en los cuales yo encuentro un 1 en la cartulina. Para el B, el cual denotaba todas las cartulinas que tenían el dígito 2, voy a tener el W2 y el W1, 2, 3, que sería 123. Y para el C, que sería que aparece el dígito 3, acá el W3 y el W123. Notamos que este elemento, este último que tenía que estar aquí, aparecen todos los sucesos porque en particular tiene el dígito 1, el 2 y el 3. ¿Ya? ¿Hola? Sí, usted me dijo que, que no íbamos a proyectar, pero sí vamos a grabar. Esa fue la confusión. Entonces, tenemos estos tres conjuntos. Y les pregunto, ¿cuál es el omega? Bien. El omega del espacio muestral sería todos los sucesos que pueden ser posibles en el tiempo, que serían tanto W1, W2, W3 y W123. De tal forma, si vamos contando, vemos que el cardinal de omega es 4, el cardinal de A es igual al cardinal de B, cardinal de C, igual a 2. ¿Sí? Estas son cosas que hemos visto anteriormente para preparar el control. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta acá? ¿No? Empezamos a ver las probabilidades. Recordemos que queremos demostrar independencia entre los sucesos. Entonces, veamos primero. ¿Cuál es la probabilidad de A? Un medio, ¿cierto? Estamos en el espacio equiprobable, tenemos que el cardinal de A es 2 y el del espacio muestral es 4. Esto es un medio. Esto se va a repetir si hacemos un análisis para B, para el C. Entonces ya calculamos las probabilidades por separado de los sucesos. Ahora vamos a ver las intersecciones. La probabilidad de A inter B. Recordemos que definimos A y B como conjuntos. De hecho, son conjuntos. Y aquí tenemos una intersección entre estos dos, ¿cierto? ¿Cuál sería esa intersección? El W1, 2, 3, ¿cierto? Porque es el único que está tanto en A como en B. Entonces, la probabilidad va a ser cardinal de esto, que es 1, y partido por el espacio muestral el cardinal, un cuarto. ¿Ya? Aquí podemos notar al tiro que A y B de a pares son independientes, porque un cuarto es lo mismo que un medio, por un medio, y un medio es la probabilidad de A, y el otro medio es la probabilidad de B. ¿Sí? Entonces demostramos que la probabilidad de esta intersección que está aquí es igual al producto de las probabilidades. Si hacemos este análisis tanto para probabilidad de A inter C y la probabilidad de B inter C, vamos a darnos cuenta que en todos estos casos el único elemento que comparten esos conjuntos es el W123. Es decir, que van a seguir dando un cuarto. Un cuarto, un cuarto. Y podemos hacer el mismo análisis que hicimos ahí para decir que esto es igual a la probabilidad de A con la probabilidad de C. Y esto es igual a la probabilidad de B por la probabilidad de C. Entonces demostramos de que los sucesos A, B y C de a pares son independientes. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta acá? Esto es netamente calcular cardinales y hacer. ¿No? Ahora veamos qué pasa cuando estamos escribiendo y queremos calcular la probabilidad de la intersección de los tres sucesos. Es decir, que veamos qué pasa cuando queremos calcular la probabilidad de A inter B inter C. ¿Sí? Pero adentro de un conjunto, ¿cierto? ¿Qué conjunto es el que está adentro? ¿Cuál es el que se comparte entre los tres conjuntos? El W120. Nos damos cuenta que esta probabilidad que está aquí es la misma que estaba ahí, que era un cuarto.
porque tenemos un elemento en el conjunto y el cardinal del espacio monetario es 4. Ahí tenemos un 4. Y por otro lado, tenemos que la probabilidad de A por la probabilidad de B por la probabilidad de C, cada una por separado vale un medio, esto es un octavo. ¿Sí? Es decir, que demostramos que la intersección, la probabilidad de intersección es un cuarto, y la probabilidad o sea, el producto de las probabilidades por separado es un octavo. Estos son distintos, es decir, que A, B y C, como un trío de sucesos, no son independientes. No hay independencia total, pero sí hay independencia de apariencia. ¿Alguna duda respecto de esta pregunta? ¿Se me ha ido? Cosas de ese estilo se espera cuando queremos resolver ejercicios de netamente calcular independencia, demostrar independencia. Que ustedes se pongan en los casos unitarios, ¿cierto? A, B y C, y después vayan viendo qué pasa con la intersección. En este caso era muy normal como escribir el conjunto como los elementos que están dentro de él, pero en otros casos va a ser un poco más general y quizás aquí no sea necesariamente un solo elemento, sino que va a ser algo, no sé, que tenga 6 elementos o un número mayor, ¿sí? Pero el análisis va a ser así el mismo. ¿Alguna duda respecto a esto? ¿Todo bien? Perfecto. Ahora vamos a ir con la pregunta B de esta parte. Mi sueño era hacer un auxiliar con pizza, pero no vine preparado con ropa adecuada. Ya, vamos con la P1B. Considere el siguiente experimento, donde usted cuenta la cantidad de autos que pasan por una calle durante cierto intervalo de tiempo. ¿Ya? Tenemos una calle, ¿cierto? Yo estoy posicionado en esta zona aquí, y yo voy viendo los autos que van pasando en esta calle. Por simplicidad vamos a decir que es unidireccional, ¿sí? Que van de izquierda a derecha. Bien. Esto se puede modelar como una variable aleatoria Poisson o Poisson, dependiendo de la pronunciación que tenga, y de algún parámetro alfa conocido. Es decir, que la cantidad de autos que yo veo se modela como una Poisson con parámetro lambda. Aquí nos estamos moviendo al mundo de las variables aleatorias, ¿cierto? Ahora usted ve una bifurcación en donde los autos pueden ir a la derecha con probabilidad P. La bifurcación es lo que voy a escribir acá. Gente va a la derecha, se lo vemos como de aquí, esta es la derecha, con probabilidad P, y van a la izquierda con probabilidad 1 menos P. No hay ninguna otra opción que tengan, ¿sí? O se van a la derecha o se van a la izquierda. Encuentre la función de distribución del número de autos que van hacia la derecha. ¿Cómo abordamos este ejercicio? ¿Ya? Nosotros estamos aquí situados en esta parte de acá, y nosotros sabemos que la cantidad de autos que pasan por aquí sigue este modelo, que es el modelo de Poisson, con un parámetro lambda que nos dicen que es conocido, y llegamos aquí, una cierta cantidad de autos, y yo sé que de esa cantidad de autos que llegan, una parte se va a ir hacia abajo, y otra parte se va a ir hacia arriba. ¿Sí? Ahora, si yo denoto D, esta D gigante, como el número de autos que se van a la derecha, voy a poner derecha como hacia abajo, para el términos del ejercicio. Si yo supiera cuántos autos llegaron acá, ¿qué modelo sigue de? Por ejemplo, si yo supiera que aquí llegaron 30 autos, llegaban aquí y tienen que, entre estos 30, algunos se van a ir hacia la derecha y otros hacia la izquierda. Este D, ¿qué modelo sigue de los conocidos que conocemos? De los conocidos que conocemos. Sigue una distribución binomial, ¿cierto? Yo sé que D sigue modelo binomial, ¿sí? Con, por ejemplo, n autos. Yo sé que la probabilidad de éxito
¿sí? La vamos a notar como la probabilidad de que se vayan a la derecha, es decir, que va a ser P. ¿Sí? Ahora, ¿qué sucede con esto? Que la cantidad de autos que llega no es una constante, sino que sí, también está variando. ¿Sí? Porque aquí yo puse 30, porque es un caso posible que hayan llegado 30. Pero en verdad, lo que pasa aquí, el que estoy observando, sí, también es una variable aleatoria, es decir, que la cantidad de autos que llegan a la bifurcación es variable. Entonces, ¿qué podemos hacer con esto? Tengo dos variables, ¿cierto? Tengo la cantidad que se va a la derecha y la cantidad de autos que llegan. Cuando tenemos esto y tal, para los conocimientos que ustedes tienen, lo mejor que podemos hacer es fijar una y condicionar la otra en base a la que estoy fijando. ¿Qué herramienta que ustedes conocen podemos ocupar para hacer esa condición, esa aplicación? Algo que ya hemos aplicado antes. Probabilidades totales, ¿cierto? Si yo supiera, yo quisiera saber que D es igual a K, dado que yo sé que la cantidad de autos que llegaron es N, ¿cierto? Esta probabilidad es fácil de calcular, ¿sí? Porque yo sé cuántos autos llegaron a la bifurcación y yo quiero que casi vayan a la derecha. Esto va a seguir una distribución binomial. Entonces, nos vamos a ocupar eso que sabemos para responder a la pregunta. ¿Sí? Probabilidades totales. Y esto de que estamos particionando el conjunto y estamos calculando a través de condiciones una probabilidad que quizás puede ser un poco más compleja. ¿Sí? ¿Qué cosa? Ah, ya. Que si yo, esto es lo mismo que nosotros decíamos al principio. Si yo sé la cantidad de autos que llegaron a la bifurcación, esta cosa de aquí se distribuye como una binomial. ¿Sí? Recordemos que la binomial yo necesito saber por ejemplo, cuántas veces la hace la moneda. Aquí el contexto sería cuántos autos llegaron. ¿Sí? ¿Qué cosa? X, la cantidad de autos que llegaron, que sigue una distribución de Poisson, y la D, los autos que se fueron hacia abajo, en este caso, que sigue una distribución binomial. ¿Sí? Entonces, yo lo que quiero es probabilidad de que D sea igual a K. ¿Sí? ¿Cuántos autos se fueron a la derecha? Yo voy a decir que esta variable aleatoria yo quiero que sea K. Entonces, lo que vamos a hacer es condicionar. Probabilidad de que D sea igual a K, dado que N es igual a ¿cuánto? ¿Cuánto es lo mínimo? Esto es un X. ¿Cuánto es la mínima cantidad de autos que podrían llegar a la bifurcación? ¿Sí? Ahí como escuché. Podría ser el caso de que no llegue ninguno. ¿Sí? Entonces, y esta probabilidad también la tenemos que considerar. Y esto multiplicado con la probabilidad de que X sea igual a 0. Más la probabilidad de que D sea igual a K, cada vez que llegaron un auto, con la probabilidad de que X es igual a 1, más puntito, 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 y en verdad esto es hasta el infinito, porque ya como tenemos que el X Poisson puede dar un valor suficientemente grande y de hecho su rango es hasta el infinito, ¿sí? Esa probabilidad de ahí tiene probabilidad distinta de 0 para un X súper grande, ¿sí? De hecho no tiene límite del X para la X. Entonces aquí lo que podemos decir que esta probabilidad que está aquí es igual a esta serie que empieza en igual 0, probabilidad de que D sea igual a K, dado que el X es igual a Tn, por la probabilidad de que el X sea igual a N. Y aquí estamos casi. Esto lo podemos calcular. Eso lo podemos calcular. Porque, bueno, mira, llegaron N autos, yo quiero que K se vaya a la derecha, la probabilidad de éxito era P,
Y la de no éxito, es decir, que se vayan a la izquierda, será 1 menos P, menos K. Y la probabilidad de que X sea igual a N, recordemos que X sigue una distribución de Poisson, entonces va a ser un lambda N a la menos lambda partido en N factorial. Esta sería, por ende, probabilidad de... ¿Estamos listos hasta aquí en el ejercicio? ¿Sí? Pero con probabilidades totales. Ya. Sí, lo que estamos haciendo ahí es una probabilidad total, pero que es una suma infinita numeral. Usamos este. Sí, recordemos que D sigue una binomial si conozco la cantidad de los que llegaron. Si yo conozco la cantidad de monedas, la cantidad de veces que yo lancé una moneda, yo puedo modelar una binomial. En este caso, la cantidad de autos que llegan es variable, ¿sí? También sigue una distribución, modelo. Entonces hay que hacer esta probabilidad condicional para fijarla y ahí sí puede ocupar el modelo binomial. ¿Alguna duda extra de cómo llegamos hasta acá? ¿A esta serie? Esta serie en verdad no la vamos a pedir que la calculen, la idea es como razonamiento previo. No sé si es asible, con lo que ustedes conocen de álgebra, quizás sí, quizás no, pero en este contexto no lo vamos a resolver. Pero, ¿nos están pidiendo eso o nos están pidiendo otra cosa en el enunciado? ¿Qué me están pidiendo? Están pidiendo la función de... ¿Y qué es la función de distribución? ¿Qué es esto? Es la probabilidad de que este D, la variable aleatoria, sea menor o igual a K. Y yo aquí demostré igualdad. ¿Qué tengo que hacer para llegar a esta otra probabilidad? Tengo que hacer una suma. El D, ¿sí? Que es nuestra variable aleatoria que estamos trabajando aquí. ¿Cuál es el mínimo valor que puede tener? ¿Cuál es el mínimo valor de autos que se pueden ir a la derecha en cualquier contexto? 0. D igual a 0. ¿Y cuál es el máximo? Los K. El K. El que está acá. Por ende, lo que nos están pidiendo es lo mismo que la sumatoria de K desde D igual a 0 hasta acá. Esta cosa, que es una serie, que va de n igual a 0, y que va a ser n de d de d n d y lambda. Aquí no me pusieron el lambda acá. Recordemos que. No, lambda ahí. Lo usan. Por lambda de n a la menos lambda n factor. Y esto es lo que en verdad nos está pidiendo. Ahora sí, ¿alguna duda? ¿Sí? Porque esto que está aquí es lo que colocamos acá. Solamente aquí ocupé K y aquí estoy ocupando D. Es esto de acá. Con todos los... La probabilidad de que este D sea menor o igual al K que estoy entregando. Por ejemplo, si yo pongo aquí un 3, sería la probabilidad de que yo tenga a lo más 3 autos a la derecha. Sería la probabilidad de que hayan 0 autos a la derecha, 1 auto a la derecha, 2 autos a la derecha y 3 autos a la derecha. Esa suma se nota con esto de acá, que sería de 0 hasta 3. ¿Está? Sí, es como, yo lo hubiera puesto K o X, cualquier cosa. La idea es que vaya de 0 hasta el K que no cantidad. Y va desde 0, porque el D tiene probabilidad distinta de 0 a partir del 0. No pueden haber menos 3 autos que se van a la derecha. ¿Sí?
Este Q es el fallo y sería 1 menos P. Lo pegué como fórmula. Yo he visto una fórmula que en vez de que fuera ahí, Es que esto es probabilidad de fallo. Y si el éxito es P, el fallo es 1 menos P. la de fallo, la de éxito. El éxito es P. La probabilidad de que se vaya a la derecha es P. Es que esto que está aquí es la probabilidad de una manera aleatoria cuando sigue un modelo binomial. Es este binomio, con la probabilidad de éxito elevado a este K, pero la probabilidad de fallo por n menos K. Es como lo que vimos en la auxiliar 6, de la modelo binomial. Porque puede tener una distribución conocida, desconocen su distribución, o sea, su... ¿Esto de aquí? Sí, es conocido. Sí. Si la ponen en resumen, la podemos jugar. Sí. Ya, si no hay ninguna duda, pasamos a la P2. Ahora nos borramos las piezas. Perdón. Va a estar en la parte igual, así que tranquilo. Decía aquí. No, bueno. Era una sumatoria de una serie de y de una serie de n igual a 0. De ahí pues sacar lo que está aquí. Ya se puede ir ahí. Bien. Los ejercicios que voy a hacer yo van a ser los que quedaron pendientes de la auxiliar pasada, así que a mí me interesaba que los discutiéramos. Un dato curioso, la distribución de Poisson, así se pronuncia, bueno, si alguien sabe francés me corrige, Poisson significa pescado en francés. Entonces el tipo tenía nombre de pescado. Chistoso. Bien, permiso, ¿eh? La tengo así, pero está acá. Bien. Voy a leer el enunciado, la verdad es que es muy largo, pero la pregunta no es tan larga, así que es mucho texto. Dice, un estudiante de medicina debe rendir un examen oral donde disertará sobre un tema entre 3 posibles. El estudiante sabe cuáles son los temas sobre los que será interrogado, pero ignora cuál de ellos le tocará. Esto lo decide su profesora extrayendo al azar una ficha de una caja con 3 fichas numeradas del 1 al 3. El número de fichas seleccionadas indica el tema. El estudiante, por su parte, se prepara para la ocasión estudiando una cantidad aleatoria de temas, entre los 3 posibles, y para ello lanza 3 veces independientemente una moneda con probabilidad de cara mu. Si el lanzamiento I sale cara, entonces estudia el tema I. De lo contrario, no lo estudia. Suponga además que el estudiante aprueba el examen si y solo si estudió el tema de su disertación. Qué lindo, ¿no? Eso siempre pasa. Si el estudiante reprueba, entonces tiene una nueva oportunidad de presentarse al examen en las mismas condiciones, pero en el segundo examen los 3 temas son distintos de los anteriores y debe estudiar nuevamente explicando la estrategia que había dicho. Y este proceso se repite indefinidamente de manera independiente, siempre cambiando los temas, hasta que el estudiante aprueba. Sea n la variable aleatoria definida como el número de intentos hasta aprobar, incluyendo el intento exitoso. Muestre que n tiene ley geométrica y calcule su parámetro como función de mu. Bien, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que llegar de alguna u otra forma a la función distribución de la variable geométrica. Si se fijan, y si ustedes ven el beamer, no sé cómo te llaman las láminas, cuando ustedes ven todo lo que son las variables aleatorias discretas, todas están relacionadas con la binomial o con la binomial. ¿Sí? Hay alguna que es la cantidad de éxitos de repetición hasta que salga lo que yo quiero, la otra es la suma, la otra es... Siempre algo está relacionado con la binomial. Estudianse eso, pónganlo en su resumen, porque les va a ser muy útil ahora resolver los ejercicios. Entonces, para ello nos tenemos que definir la probabilidad de éxito, ¿cierto? Definámosla para después poder calcular. Entonces, CAP, sí. CAP, la probabilidad de aprobar el examen. ¿Sí?
para una rendición en particular. Entonces, ¿cuál va a ser la probabilidad de que no apruebe? 1 menos P. Ya como que se empieza a parecer algo de lo que a nosotros nos gusta. Entonces, escribamos un poco. La probabilidad de aprobar en n veces, o en n repeticiones, ¿a qué corresponde? ¿A qué corresponde? ¿Cómo se puede mirar? Como en términos de variable aleatoria. Si yo quiero aprobar en el n, ¿qué significará? Que me salga mi probabilidad de éxito en el enésimo intento, ¿cierto? La probabilidad de éxito en el enésimo intento. ¿A qué variable aleatoria corresponderá? N geométrica. ¿Sí o no? Vamos a anotar eso. Entonces, la probabilidad de aprobarlo en n veces corresponde a la probabilidad, de que el primer éxito sea la vez número n, es decir, en las n menos 1 anteriores, fracasada. ¿Sí? Ahora bien, es decir, n es una variable aleatoria geométrica de parámetros, ¿cierto? ¿Entendió eso? ¿Ese análisis? ¿Por qué? Porque hay que recordar que la geométrica corresponde al primer éxito en el número n de una binomial. Entonces yo repito una binomial n veces hasta que me salga lo que ya necesito. Esa es la verdad del objeto. Entonces, tenemos que calcular P. Entonces calculemos P. Para ello, definamos dos sucesos. Definamos el suceso A como para el examen. Y definamos E sub I como el estudiar las simetrías. ¿Sí? Para I igual a 1, 2, 3. ¿Sí? Entonces con eso ya podemos aplicar algo que nosotros sabemos. Ahora bien, aprobar el examen como evento depende necesariamente, porque es un sí solo sí, de cuántos temas estudio, ¿cierto? Mientras más temas estudio, más probabilidad tengo de aprobar. Entonces, para calcular P, que va a ser la probabilidad de aprobar, ¿qué tengo que utilizar? Si depende de cuántas materias yo estudio, total, ¿cierto? Voy a tener que aplicar probabilidades totales a cada tema que estudio. Si estudio 0 temas, si estudio un tema, si estudio 2 temas, si estudio 3 temas. Entonces aquí me falta un 0, ¿cierto? Y que puedo estudiar 0 temas y no apruebo. ¿Está hecho caso? Sí. Entonces, esto va a ser igual a la probabilidad de A, suponiendo que no estudio ningún tema, por la probabilidad de no estudiar ningún tema. Acuérdense que los temas eran como una moneda. ¿Cierto? Salía cara a estudiar el tema, si no, no. Aquí significa que no me salió ninguna cara. Más la probabilidad de A, dado que estudié solo un tema, por la probabilidad de ese suceso. Más la probabilidad de A, dado que solo estudié 2 temas, por la probabilidad de eso mismo,
Y por último, la probabilidad de aprobar, dado que estudié los 3 temas, y eso significa que me tendrían que haber salido 3 caras. ¿Cierto? Ahora, ¿podemos reemplazar directamente eso? ¿Cómo llevar a reemplazar por número? Sí, porque son probabilidades que no dan. Entonces, puede seguir acá. Esto significa que la probabilidad de A. Pregunta. Si yo no estudio ningún tema, ¿qué probabilidad tengo de aprobar? 0. No sé qué estudiar. La probabilidad de no estudiar ningún tema significa que me salió sello 3 veces. 3 veces. Son 3 tiros totales. ¿Sí? Entonces va a ser 1 menos mu al cubo. Me sale el primero, el segundo y el tercero. ¿Cierto? Más. ¿Cuál es la probabilidad de aprobar si estudié solo un tema? 1/3, ¿cierto? Porque pueden decir, ya, estudié el tema, un tema X, y la profesora viene y me dice, ya, Z sobre el tema Y. Son A. Sobre el tema Z, son A. Sobre el tema Y, A, es 1/3. Entonces sería 1/3 por la probabilidad de que haya estudiado solo un tema. Significa que me salieron 2 C y una cara. Entonces va a ser P, perdón, mu, por 1 menos mu al cuadrado, ¿cierto? ¿Sí o no? Luego, más. ¿Cuál es la probabilidad de aprobar si estudié 2 temas? 2/3. Por probabilidad de haber estudiado 2 temas, entonces va a significar que me salieron 2 caras y un sello. Es decir, mu al cuadrado por 1 menos mu. Y por último, ¿cuál es la probabilidad de aprobar si estudio los 3 temas? 1. ¿Y la probabilidad de haber estudiado los 3 temas? Mu al cubo. Entonces va a ser más 1 por mu al cubo. Eso hasta ahí. ¿Alguna duda? Sí. Sí. ¿No? Bien. Entonces, como yo hice trampa y ya reordené esto queda como 1/3 de mu más 2/3 de mu al cubo. ¿Sí? Ahora bien, por lo tanto, la probabilidad de que n sea igual a n. Nosotros habíamos dicho que n era una variable aleatoria geométrica, ¿cierto? Entonces tiene la forma p, 1 menos p, ¿cierto? A la n menos 1, ¿cierto? Confírmame que eso es lo forma. ¿Sí? Esa es la variable geométrica. Con p igual esto que está acá. Tercio mu más 2/3 mu. ¿Sí? Perdón, ¿qué estoy diciendo? La probabilidad de aprobar en el enésimo intento. ¿Qué significa? ¿Qué significa aprobar en el enésimo intento? Que no probé todas las anteriores. Entonces va a ser la probabilidad de aprobar en el enésimo intento por 1 menos p, que es la probabilidad de no aprobar en los n-1 intentos anteriores. ¿Sí? Eso es, ahora sí, una variable pareja. Con p, ese que está acá. Entonces, es geométrica, lo voy a poner por definición. ¿Sí? ¿Hasta aquí? ¿Alguna duda? Sí, sí, sí. Estamos de acuerdo que, voy a escribir acá, que la es 1, porque estamos de acuerdo que la matemática es muy así, donde Q sería la probabilidad de no éxito y P sería la probabilidad de éxito. Entonces, en este caso,
Nosotros queremos calcular la probabilidad de n igual a n. Nosotros sabemos que n distribuye de manera geométrica por el argumento que tenemos ahí. Entonces, para probar en el enésimo intento, significa que yo fracasé en los n-1 intentos anteriores, ¿cierto? Entonces va a ser la probabilidad de fracasar en el primero por la probabilidad de fracasar en el segundo por la probabilidad de fracasar hasta el n-1, que es el término que está acá. Luego de llegar al n-1, yo apruebo en el n. Entonces, por P. ¿Sí? Ahí estaríamos. ¿Hasta aquí alguna duda? Con la geométrica no habíamos trabajado seria, por eso es interesante hacer este ejercicio. Habíamos trabajado con la binomial, habíamos trabajado con la Poisson, con la Bernoulli, pero eso nos quedó en el tintero la geométrica y estuve a punto de traer una de binomial negativa, pero... Bien, último. ¿Dudas hasta acá? ¿No? Adelante. Muy bien. ¿Quedó una duda? ¿Sí? Cuando dice la pregunta, decía calcule su parámetro, ¿era como lo que calculamos? Sí, parámetro P. Sí, recuerda Ah, que, ese era el parámetro. recuerda que las variables aleatorias se condicionan a parámetros. Ah, ya. Poisson tiene el lambda, la geométrica tiene el p. O sea, Claro, el parámetro en este caso sería P, descrito en términos de P. la binomial tiene el n, la cantidad de autos en ese caso, y el p la probabilidad de éxito. A eso se refieren con parámetros. Al tiro de un segundo. Ok. Eso sí, pero... Vamos con la P3, chiques. Seguimos con variable aleatoria, que es como el fuerte de la... El fuerte del control, y es lo que han visto recientemente, ¿cierto? Así que vamos con otra pregunta de... Muy parecido al miércoles. ¿Sí? Primero, ¿no? El primero. Yo no calculamos, pero sí varios. Ya. Bueno, chicas, como dijo Seba, vamos a retomar un ejercicio, o sea, algo parecido a lo que ya han visto los que fueron a la actividad del miércoles, que espero que hayan sido todos destacados. Vamos con la P3A. Nos dice, supongo que una persona da un paso a la derecha con probabilidad P, está entre 0 y 1, y un paso a la izquierda con probabilidad 1 menos P. Es decir, que solamente tiene esas dos opciones, o de irse a la derecha o a la izquierda. Se despide acá, se llama una personita. Y se va a la derecha con probabilidad P, y se va a la izquierda con 1 menos P. ¿Ya? Para modelar la trayectoria que sigue esta persona, supondremos que se posiciona sobre un número entero y empieza en la posición K inversa. Es decir, que se va a ir moviendo discretamente, es decir, que si se mueve a la derecha va a estar en la posición 1, si se mueve otra vez a la derecha va a estar en la posición 2, y así. Comenzando de origen, como lo puse ahí. Usaremos la variable aleatoria X, que denota la posición final de este personaje que está aquí. Encuentre la probabilidad de que caiga en la posición K, perteneciente a los enteros, recordemos que se mueve discretamente, luego de n saltos con n un número natural. Deduzca la función de probabilidad de la posición del borrachito, sale ahí, porque como que se mueve para la derecha, para la izquierda. ¿Cómo calcularía la esperanza y la varianza? Ya. Nos dice que esta personita que está aquí se mueve n veces, ¿cierto? Y dentro de esta n veces puede ser hacia la derecha o hacia la izquierda. ¿Ya? Si empezamos en la posición 0, y yo sé que yo me moví 10 veces a la derecha y veces a la izquierda, ¿cómo puedo escribir esta posición K final que tengo? Yo sé que me moví, por ejemplo, 5 veces a la derecha y me moví 3 veces a la izquierda. ¿Dónde quedé yo? En el 2, que sería como 5, ¿cierto? 5 menos 2, que serían lo que yo estoy, menos 3, que sería lo que yo me estoy devolviendo, que sería 2. Es decir, que si yo denoto
esas cosas como variables aleatorias, es decir, que yo digo que voy a escribir este D como número de pasos a la derecha, e I como número de pasos a la izquierda, yo lo que puedo decir es que este X es lo que yo en verdad quiero calcular, que es la posición, va a ser igual a la variable aleatoria D menos la variable aleatoria. ¿Sí? Va a ser la diferencia entre los valores que yo obtenga de. Ahora, este D y este I siguen una restricción, que es que el personaje se mueve n veces. Es decir, que si yo sumo estas dos cosas que están aquí, esto me tendría que dar un n. Si yo despejo esto, nos podemos dar cuenta de que esto significa que esto es n menos c, y yo podría reemplazar esto aquí, y yo puedo obtener de que este x es lo mismo que 2b menos n. Aquí no sé por qué me dio con el hilo en virtud. Entonces tenemos que este x es igual a esta cosa que está aquí. Me preguntarán mucho, ¿por qué hicimos esto? D. ¿Qué nos conviene trabajar con este D? Yo sé que me moví n veces. Tengo la probabilidad P de irme a la derecha y probabilidad 1 menos P de moverme a la izquierda. Y yo sé que D es el número de pasos que di a la derecha. Este D, ¿qué modelo sigue? ¿Alguno como que se dio cuenta de qué modelo sigue este D? Yo tengo n pasos y tengo una cantidad D que me moví a la derecha con probabilidad P. Esto es una binomial, ¿cierto? Yo tengo que D sigue una binomial, ¿sí?, en la cual la cantidad total de intentos que vamos a tener son n, las n veces que yo me moví, con probabilidad de éxito, la probabilidad que tiene la persona de moverse hacia la derecha, que sería, ¿sí? ¿Cómo podríamos denotar esta probabilidad aquí? ¿Cómo conocemos que es la binomial? Sería en este caso n sobre d por p a la d por 1 menos p n. ¿De qué me sirve esto? Y ya como sabemos que la variable aleatoria x se puede escribir en función de d, vamos a ocupar eso para poder definir la probabilidad asociada a la variable aleatoria x. Bueno, lo que yo quiero calcular es p de x en un x chico. Pregunta. Este x chico, que por enunciado nos dice que es la posición de la personita esta que se está moviendo. ¿Dónde puede vivir? ¿Ah? Sí, pero ¿hasta qué entero? ¿Puede ser x un número súper grande o tiene algún límite? Puede ser hasta n, ¿cierto? Hacia la derecha. Y menos n hacia la izquierda, ¿cierto? Aquí sería que siempre se movió a la derecha y aquí siempre se movió a la izquierda. Y todos los valores enteros que están entre medio también podrían ser valores posibles de x. ¿Sí? Ahora, ahí arriba, nosotros teníamos la variable aleatoria d, que es la cantidad de veces que se movió a la derecha. Este d se refiere a esa variable aleatoria d grande. ¿Dónde pertenece? ¿Cuántos son los posibles valores de d? ¿Cuántas veces como mínimo se puede mover a la derecha? 0. ¿Sí? Puede ser que nunca se haya movido a la derecha, como es este caso. ¿Cuál es el máximo de veces que se puede mover a la derecha? N. Esto es importante que lo vayan notando, de que esto se obtiene, ya como tenemos esa relación que está ahí, que x es igual a 2b menos n. Si yo pongo este menos n en la posición del x, yo despejo y obtengo d igual 0. Si yo pongo cuando sale x este n, yo despejo y me da d igual a n. ¿Sí?
Es como darse cuenta de que si el X recorre en este intervalo, o sea, sí, en este rango, el D va a recorrer este otro rango. ¿Ya? Ahora vamos con lo que nos dan bien, que la probabilidad de que este X sea igual a este que está aquí. Esto es lo mismo que decir es probabilidad de que esta variable aleatoria tome valor X. ¿Sí? El X es medio raro, pero yo sé que trabaja igual que una función de una variable que es binomial. Vamos a trabajar con eso y nos vamos a dar cuenta de lo siguiente. Esto es la probabilidad de que X grande es igual a 2 t grande menos n, y yo quiero que esto sea igual al X chica. ¿Sí? Lo único que hice es reemplazar este X grande por lo que nosotros dijimos ahí arriba, que es igual. Y lo que vamos a hacer es despejar este D. Y lo que vamos a obtener con eso, esto es lo mismo que 2D es igual a X más N. Esto es lo mismo que decir probabilidad de que D es igual a X más N medios. ¿Y qué obtuvimos acá? ¿Qué es esto de aquí? Esto es un número, esto también, esto, aquí no hay ninguna variable aleatoria. Yo quiero aquí la probabilidad de que esta variable aleatoria D tenga este valor. Esto es lo mismo que P de X más N medios. Y esto ya lo tenemos ahí arriba. Sabemos que D se escribe como una binomial, entonces ya sabemos que esto es lo mismo que está ahí, pero reemplazando el D por X más N medios. Es decir, que va a ser N sobre X más N medios por la probabilidad P de éxito del D, ya X más N medios otra vez, por 1 menos P elevado a N, siempre se me rompen las piezas, N menos X más N medios. Y así obtenemos la probabilidad de que la posición en la cual termine el personaje sea la X. ¿Alguna duda respecto a esto? ¿No? ¿Se parece un poco a lo que hicieron el otro día? Nos dio lo mismo. ¿Se dio lo mismo? Ah, ya. Sí, la única diferencia es que nosotros trabajamos directamente con la binomial de acá abajo. Entonces hicimos el análisis directo hacia allá. Ah, Acá dividimos, separamos los espacios como N más y N menos, como los que van hacia la derecha y los que van hacia la izquierda. ya. Pero fantástico, son dos formas de... Sí, de ver la hay manera. otra forma de hacerlo. Pero ahora vamos a ir más profundo y vamos a ocupar esto de que el X es igual a 2D menos N para calcular esperanza y varianza. ¿Ya? ¿Alguien me podría decir cuál es la esperanza de X? Así como en particular. El X grande, el que está ahí. No es igual a D, pero vamos a ocupar la relación que está ahí. ¿Sí? Yo sé que D es binomial. Y si es binomial, yo conozco su esperanza. ¿Cierto? Si yo sé que el D vive con una binomial NP, ¿cuál sería su esperanza? N por P. ¿Sí? Eso es conocido, ¿cierto? Lo pueden calcular, sí, es calculable, pero ya sabemos, y lo pueden poner en el resumen, de que la esperanza de una binomial es N por P. Es decir, que vamos a ocupar eso para calcular la esperanza de esta otra variable aleatoria. Porque yo sé que el X grande es lo mismo que 2D menos N. ¿Y qué puedo hacer acá? ¿Qué propiedad tiene la esperanza? La esperanza cumple una propiedad importante y que se ve en muchas áreas de la matemática, que la esperanza cumple linealidad. ¿Sí? Yo aquí tengo esta variable aleatoria que está ponderada por una constante y está sumada a otra constante. Esto es lo mismo que 2 veces la esperanza del D menos el N. Esta esperanza es conocida porque D es binomial. Esto es igual a 2 veces N por P menos. No nos metimos con nada de sumatoria, ¿cierto? No calculamos nada extraño. Simplemente ocupamos de que el D era binomial y transformamos este X en función de este D que yo conozco su esperanza y a través de la linealidad obtuve la esperanza. ¿Sí? Con la varianza vamos a hacer algo parecido. ¿Sí?
Empezamos a hacer algo conocido, algo parecido. Porque nosotros también conocemos la varianza de la binomial, ¿cierto? ¿Alguien se acuerda la varianza de la binomial? El profe diría, deberían saberlo. Creo que ni lo vi. ¿Ah? Creo que ni lo vi. Ni lo vi. ¿Lo vieron? No vimos nada, lo vimos como esperanza, varianza y todo en 20 minutos. Ah, ya, pero... Velocidad, ¿no? Sí. Por eso tiene que estar el resumen, ojalá. Sí, ahí para que haga el resumen, ahí nosotros aprobamos que estén las varianzas de esperanza. Ya, pero la Pero varianza... son muy buenos ejercicios, te recomiendo hacerlo. Sí, Porque son solamente calcular esperanza y ahí uno suelta la mano. sí, es una sumatoria. ¿Sí? Pero por contexto del control se asumen conocidas esas. Si es una variable más como no conocida como lo era el X, ahí sí tendría que calcular. La varianza cumple una propiedad parecida. ¿Sí? Nosotros tenemos la varianza de este X es igual a la varianza, de nuevo, de 2b menos n. Y la varianza no cumple en realidad, pero sí lo que hace es que las constantes que van sumando las obvio, y las constantes que multiplican a la variable aleatoria, yo las saco de la varianza al cuadrado. Es decir, que esto va a ser igual a 2 al cuadrado por la varianza del d. Siendo d binomial, su varianza es conocida, es n p por u. Y esa sería la varianza de nuestra variable aleatoria x que nos están pidiendo. La varianza. ¿Ustedes acá? Dale, dale. Ah, ya. La varianza tiene la propiedad, y esto está en el Beamer, para cualquier variable aleatoria, yo tengo que esta cosa que está aquí, la varianza de un alfa x más b, con alfa y beta constantes, esto mismo que alfa, es lo mismo, que alfa al cuadrado de la varianza del x. Entonces ya como yo conozco que el d tiene una varianza conocida, yo saco todo lo que no me molesta, de la forma en que sale ahí, este lo vio y este lo saco al cuadrado, y esta cosa es conocida, en este ejemplo. Siendo Q siempre la probabilidad de fallo, que sería 1 menos. ¿Qué cosa? Sí, Q igual a 1 menos. Sí, lo acabo de escribir. Sí, es que siempre cuando estamos trabajando con esto de geométrica binomial, siempre trabajamos con P y Q y se asume que P es éxito y Q es fallo, pero Q siempre va a ser 1 menos P. Es como para no escribir la recta de las expresiones que sea más bonito. Esta es la forma más sencilla de calcular esperanza y varianza. Hay otras formas que ustedes podrían haber tomado también. Ustedes podrían haber tomado, por ejemplo, ¿dónde lo puedo escribir? Ustedes podrían haber tomado, por ejemplo, la función generada de momentos, que ustedes también lo vieron, del X. ¿Cierto? No la vimos. ¿No llegaban hasta ahí? ¿No vieron eso? Vaya, menos mal no lo escribí. No vieron nada, ¿no? No vimos nada. En una clase vimos todo esto. Pero el Beamer no se proyectó nunca. Dijo, entonces, esta es la función generada de momento, o sea, ni siquiera mostró la fórmula. Y dijo, pero sabiendo todo lo que saben, como que si se las muestra sabrían hacerlo. Lo que pasa es que esto de la esperanza, varianza y función general al momento, al final son sumatorias para lo que ustedes conocen de variables discretas. Si lo ponen, velocidad de esperanza. si lo ponen en resumen, escriben eso y ven si la sumatoria se puede construir fácilmente, se puede desarrollar. ¿Sí? Si ven en la guía, muchas veces dice exprese esto y si se puede, calcúlelo. Sí, hay muchas veces que esas cosas, por los conocimientos que tienen, con el tiempo que van a tener, no van a ser posibles de calcular. ¿Sí? Pero esto es mucho de preguntas. Si ponen estas cosas en el resumen, esto no debería decir esto en la grabación, pero si ponen todo en el resumen y les piden esperanza, ya tienen la fórmula, ya saben cómo ocuparla, ya saben que pueden ocupar linealidad, o pueden ocupar la definición. Sí, sería oportuno. No te dijo que en el control iba a entrar un momento y que llegaba hasta varianza. Ah, ya ustedes sigan al profe, sí. A los ceros.
A nosotros no nos informó eso el profesor. Nosotros teníamos entendido que dieron hasta... Porque hasta ahí eran 10. Menos mal no se enfocó ninguna pregunta en eso. Bien. Ahora vamos con la última de esta parte, que sería la B. ¿Sí? Aquí ya estaríamos listos con todo lo que hicimos para la parte A. Vamos con la parte B. Dice, en un club desconocido de Santiago, N personas dejan sus abrigos en un guardarropas. ¿Sí? Es decir, que nosotros estamos en un club, ya que hay un guardarropas, ¿cierto? Y las personas van llegando y van poniendo sus abrigos acá. ¿Sí? Los van poniendo ahí, y aquí tenemos N abrigos. Al cerrar el club, es decir, al final de la noche, estas personas sacan un abrigo de manera aleatoria y se lo llevan. Así como llegaron y sacaron uno que aparecía nomás. ¿Cuál es el valor esperado de abrigos que fueron devueltos de manera correcta? Es decir, que nos piden, ya como tenemos, esta variable aleatoria X, que es número de abrigos. Número de abrigos. Entregados correctamente. A nosotros nos piden calcular la esperanza de esta variable aleatoria. Es decir, qué valor espero yo que con los datos que me están dando, cuál es el valor que yo espero de abrigos entregados. ¿Sí? ¿Cómo podemos abordar esto? ¿Sí? Quizá al principio definir como una función para esta variable aleatoria quizás sea un poco complicado. Se puede hacer, ¿sí? Pero el ejercicio se puede abordar sin tocar mucho la estructura de este X. ¿Sí? ¿Por qué? Yo tengo a N personas que tienen sus abrigos en el guardarropas, ¿sí? Y yo tengo, y quiero calcular la cantidad de abrigos que fueron entregados correctamente. Es decir, que nosotros nos vamos a apoyar de nuestro buen amigo Bernoulli. Y vamos a definir esta otra variable aleatoria que es X sub I. Este X sub I dice que la y-ésima persona tiene su abrigo, tiene el abrigo correcto. Tiene el abrigo correcto. ¿Sí? Es decir, que este XY va a tener esta forma. Va a ser igual a 1 si tiene su abrigo. Y va a ser igual a 0 si tiene otro abrigo. ¿Ya? ¿Por qué escribimos este X? ¿Y cómo puedo escribir el X grande que al principio en función de estos XY? ¿Con la sumatoria? Es una sumatoria, ¿cierto? Yo puedo decir, este X grande que me definí al principio va a ser igual a la sumatoria del I igual a 1 hasta el N de estos X sub I. Al final este X es como un contador, ¿cierto? Cuando es 1 es porque la persona tiene su abrigo, y si yo sumo todos los XY, o sea, todas las personas, considerando esa estructura que definimos ahí de XY, nos va a estar denotando la cantidad de personas que tienen su abrigo de manera correcta. ¿Sí? ¿Qué es lo importante de esto? ¿Podemos calcular la esperanza de este XY? Tiene dos valores posibles, ¿cierto? Tiene valor 0 y el valor 1. Es decir, que la esperanza va a tener la siguiente forma. Voy a escribir como la fórmula que aparece siempre, que sería K igual a 0 hasta 1, del K por la probabilidad de que el X sea igual a K. Esto es lo mismo, ya como la sumatoria es bastante chiquita, podemos decir que esto es lo mismo que 0 por la probabilidad de que X sea igual a 0, más 1 por la probabilidad de que el XY sea igual a 1. Todo esto se me va, no me interesa cuánto vale esta probabilidad porque está multiplicada por 0. Y este 1 me dice que la esperanza es lo mismo que la probabilidad de que Y sea igual a 1. Al final es como considerar Bernoulli.
La esperanza siempre va a ser la probabilidad de éxito. En este caso el éxito es bien sencillo eso. ¿Cuál sería esta probabilidad? Solo tenemos el cuadrado, ¿cierto? Y yo estoy trabajando con la posición I. Quiero imponer que en esta posición la persona I tiene su abrigo. Es decir, que aquí tiene su abrigo. ¿Importa algo de lo que pase a su alrededor? ¿Importa lo que pasa aquí y lo que pasa aquí para esta variable? No, esta variable simplemente me denota si la persona iésima tiene su abrigo. Es decir, que para las otras menos n-1 personas me va a dar exactamente lo mismo que pasa. ¿Sí? Entonces, esto lo vamos a denotar, esto lo pueden ver por combinatoria, esto es lo mismo que n-1 factorial, formas de que las otras personas tengan los abrigos, partido por n factorial, que es la cantidad de formas en total del espacio muestral para repartir los abrigos, y esto es lo mismo que 1 partido en n. ¿Cierto? ¿Alguna duda respecto de este cálculo? Yo, de uno de los n abrigos, yo le entregué el correcto a la persona y así. Me quedan n-1 abrigos para repartir a las otras n-1 personas. Y eso es una permutación. ¿Ya? Entonces ahora podemos, con eso, calcular la esperanza de X. Porque yo sé que esta esperanza, que está aquí, es la esperanza de y esta igualdad de la sumatoria de y igual a 1 hasta n de esta Bernoulli. Y esto es lo mismo, la esperanza de la sumatoria, recordemos que la esperanza es lineal, es lo mismo que la sumatoria de las esperanzas y esto lo calculamos allá. Es 1 a la n. ¿Y cuánto da esto? Esto es constante para la sumatoria. ¿Cuánto da eso? Eso da exactamente 1. ¿Sí? Estoy sumando unos de 1 hasta el n, eso me da n. Entonces, con ese n que está allá, me da 1. Es decir, que la esperanza, la cantidad de abrigos que yo espero que se devuelvan correctamente es 1. Es decir, que no depende de la cantidad de personas que guardaron. No depende de la cantidad de personas que guardaron en el guardarropas, las n personas que están ahí. Podrían haber sido 1 millón, podrían haber sido 10, podrían haber sido 2 personas, pero yo siempre sé que la esperanza, yo siempre voy a esperar que al menos una, o como se define la esperanza, ¿verdad? Me va a esperar siempre va a ser que una persona tenga su abrigo correcto. Sin importar la cantidad de personas que guardaron en el guardarropa. ¿Sí? Pero 2 personas también. Sí, porque esta sumatoria se sigue teniendo, va a ser de 1 hasta 2, un medio, y voy a tener, y voy a esperar que quede una persona. Teóricamente sí. Ahora que lo pienso, igual como que no tiene sentido para 2 personas. No, sí tiene sentido, porque sí, porque puede ser, o las dos tienen la correcta, o 0 tiene la correcta, el promedio es 1. Y el valor esperado al final de un promedio. ¿Sí? Así que pueden tener n 1 millón, n 1000 millones. Ustedes siempre van a esperar que uno tenga su abrigo correcto. ¿Alguna duda? Vamos con la P4. Entonces, ¿qué nos dice la pregunta 4? Más o menos del mismo estilo, mirar variables aleatorias, pero aquí le pusimos un poco más de dificultad, sobre todo un poco en la B. Tampoco es tan difícil. Dice, un cultivo de bacterias en un cierto tipo puede proliferar o bien extinguirse. Lo que ocurre con probabilidad P y probabilidad 1 menos P, son la clase. Para realizar un estudio, usted genera N de estos cultivos de manera independiente. Si ya tengo una cantidad fija de cuántas veces yo hago un experimento, ya más o menos uno puede saber
¿De qué variable aleatoria estamos hablando? A. Indique la función P sub X de la variable X correspondiente al número de cultivos que proliferan. Entonces, vamos a dar lo que tenemos. A. X, entonces va a ser el número de cultivos que proliferan. Ahora bien, notemos que X lo puedo escribir como la sumatoria de y igual 1 hasta n de X sub y Z, también lo hice en el ejercicio anterior. ¿Sí? Donde cada X sub y, ¿sí?, va a corresponder, es una variable aleatoria Bernoulli de parámetro P independiente. Porque cada X sub y va a ser que en la proliferación Y, digamos, tenga éxito, digamos, proliferador. ¿Sí? Entonces, ahora, si X sub y distribuye como una Bernoulli, la suma de Bernoulli que nos da la repetición enésima del experimento de Bernoulli era una binomial. Entonces, esto implica que X distribuye como una binomial con parámetros n y p. ¿Cierto? ¿Hasta hay alguna duda? ¿No? Bien, por lo que vamos a tener, porque nosotros conocemos esta probabilidad, la probabilidad de que haya k proliferaciones de un total de n va a ser n sobre k, p a la k, 1 menos p, para n. ¿Cierto? Pero si me dicen, ya, nosotros sabemos esto, pero si no supiéramos esto, podemos hacerlo de otra forma. De una forma un poco más manual, un poco más. Mirar y colocar cuál es la cosa. Deducción sobre esta carga es que nosotros queremos calcular de x igual a k, que va a ser igual a la probabilidad de que tengo k éxitos, ¿cierto?, entre n intentos, ¿cierto? O sea, que hayan proliferado k. Entonces, ¿qué significa? Esto es una aproximada porque me van a faltar cosas. ¿Qué significa? Si yo tuve k éxitos, es decir, k colonias proliferadas, en cualquier orden, porque el orden todavía no lo miraba, significa que ¿cuántas veces se me repitió la probabilidad P? Si yo tuve k éxitos, ¿cierto? Entonces P se repitió k veces. ¿Y cuántas veces se me repitió el fracaso? N menos k. Entonces va a ser 1 menos P, N menos k. ¿Sí o no? Ahora bien, necesitamos contar el orden. Porque quizás proliferó la primera, la segunda no, la tercera sí, la cuarta sí, la quinta sí, la sexta no. O quizás fue otro orden. ¿Cómo se denota ese orden? Sí, el orden de los k éxitos en n intentos. ¿Qué es eso? Es una combinatoria, ¿o no? Entonces, ¿qué me va a faltar aquí? N sobre k. Entonces, esto es igual a n sobre k. Haciendo ese análisis. ¿Sí? Entonces, podemos colocar aquí que esto es probabilidad de los k éxitos. Está pésimo. Esto es, podemos anotar así, la probabilidad de n menos k fracasos. Y estas son las combinaciones posibles de k éxitos en n intentos.
Eso ya como un poco más combinatorial el análisis, si lo quieren ver. Ese ya usando variable aleatoria, esto haciendo probabilidades manuales, digamos, con combinatorias. ¿Sí? Para que lo tengan presente. ¿Hasta aquí alguna duda? Probabilidad de n menos k fracasos. Perdón. De una vez. Bien. ¿Alguna otra duda? Entonces vamos con la B. La B, ¿qué nos dice? ¿Puedo molestar? Sí. Gracias. La B nos dice, debido a un corte de luz, el sistema de refrigeración de los cultivos deja de funcionar por unas horas, lo cual significa que cada cultivo que proliferó inicialmente se mantendrá vivo o se extinguirá con probabilidad Q y 1 menos Q respectivamente, independiente del resto. ¿Cuál es la distribución de la variable aleatoria I correspondiente a los cultivos que quedan vivos? Hagamos un análisis de esta situación. Tenemos, ejemplo, si proliferaron 3 y se cortó la luz, y supongamos que murieron 2, o sea, sobrevivió 1. Se cortó la luz y sobrevivió un cultivo. Sobrevivió un cultivo. ¿Cómo yo puedo denotar cómo puedo dibujar yo esa probabilidad? ¿Cómo puedo denotarla? Va a ser. Va por ahí, va por ahí. Pero antes de esto va a ser igual a la probabilidad de que los que sobrevivieron sean 1, dado que proliferaron 3. ¿Sí o no? Dado que proliferaron 3. ¿Y esto cómo se comporta? Igual, como una binomial, ¿cierto? Porque 1, 1 menos q, etc. Entonces esto va a ser 3 sobre 1, q a la 1, 1 menos q a la 2, ¿cierto? Así se comportaría. Ahora bien, sea J menor que K, o K mayor que J, lo mismo. Porque claramente, necesariamente el I tiene que ser más chico que el X, o puede ser a lo más X. No pueden sobrevivir cosas que ni siquiera existen. Entonces, tenemos que calcular la probabilidad o la función distribución relacionada con I. Ahora sí, la pregunta es, ¿qué argumento vamos a usar? Probabilidades totales. ¿Por qué? Porque tenemos que calcular la probabilidad de I igual J. Eso es lo que tenemos que calcular. Pero sabemos el comportamiento de esto. Tenemos que la probabilidad de I igual J, dado que es X igual K, con K mayor que J, o si no, no tiene sentido, es igual a K sobre J, Q a la J, 1 menos Q a la K menos J. Vamos a tener aquí un enredo de índices, pero... ¿Se entiende? Ese es su comportamiento. Tenemos que deducir la probabilidad. Ya, calculemos. Tenemos que la probabilidad I igual J va a ser igual ¿a qué? A probabilidad total, ¿cierto? A la sumatoria desde J igual 0 hasta K, ¿cierto? ¿Sí? De la probabilidad de I igual J, dado que X igual K, bien, correr sobre K. Sí, desde K igual 0 a N, ahí sí, porque son los N contigo. Por la probabilidad, entonces, sí, el J se mantiene, sí, por la probabilidad de X igual a K, ahí sí, ¿cierto?
son por ahí. ¿Se entendió eso? ¿Sí? ¿Pero a qué le estás calculando eso? Porque nos piden calcular la función distribución de esta variable aleatoria. ¿No es la que estábamos arriba, la que estás calculando arriba, que tiene el binomial? Es que vamos a usar eso para poder calcular. Porque cuando nos piden la función distribución de una variable aleatoria, tiene que ser solamente esto. No puede ser una condición. Pero la condición nos va a servir para usar probabilidades totales y calcular. Como lo que hicimos con lo de los autos, la parte de la pregunta 1. Sí, lo mismo. Entonces, esto va a ser igual, acá igual 0 hasta n, y esto lo conocemos, eso que está ahí arriba, de kj q a la j, 1 menos q a la k menos j, y la probabilidad de que x sea igual a k ya la calculamos, porque es la que está acá. Entonces esto va a ser por n sobre k, p a la k, 1 menos p a la n menos k. ¿Cierto? Entonces, hay que avanzar rápido. Esto va a ser igual. Voy a separar esto. La sumatoria desde k igual 0 hasta j menos 1, porque esos son los que se me van a eliminar. Todo el más la sumatoria desde k igual j. No, ¿cuál es que se me va a eliminar? ¿Se me va a eliminar? Sí, se me va. Desde k igual j hasta n de todo lo que está. A j a la j, 1 menos q a la k menos j, nk, p a la k, 1 menos p a la n menos k. Entonces, una se me va a hacer 0, ¿cierto? Y entonces me va a quedar la sumatoria desde k igual 0 hasta n, ¿cierto? Sí, me queda el de 0 hasta n, porque si no, de j hasta n va a ser mayor, no tiene sentido. Ah, no. Después le decían. Este se va a eliminar porque los valores de k ahí van a ser menores que j. Entonces, este es el que se me queda. De k igual j hasta n, p. Ya, esto es una matraca un poco infernal, así que ya. Esto va a ser q a la j, 1 menos q a la k menos j, p a la k, 1 menos p a la n menos k. Hay un menos que se puede ver. Voy a desarrollar los binomios. K factorial por j factorial por n menos, por k menos j factorial por n factorial partido por k factorial por n menos k factorial. ¿Cierto? Luego, esto va a ser igual a n factorial partido por j factorial por n menos j factorial, sumatoria desde k igual a j a n de q a la j, 1 menos q, con el n, a la k menos j, p a la k, 1 menos p a la n menos k. ¿Sí? Y aquí saqué, el n lo saqué, el j lo saqué, y voy a dejar un n menos j, que va a ser el que me salió de acá, ¿sí? Lo puse de nuevo acá arriba, lo hago solamente por un tema algebraico para que nos calce todo después, y abajo nos va a quedar el k menos j factorial por el n menos k factorial, ¿cierto? Entonces me queda el tintero, y los k se eliminan. Esto es igual a n factorial partido j factorial por n menos j factorial, sumatoria desde k igual a j hasta n de... Sí, eso es lo que tenemos ahí. Esto lo podemos escribir inmediatamente como
Esto lo puedo escribir como NJ, sumatoria desde K igual J hasta N, ¿cierto? De Q a la J, 1 menos Q a la K menos J, P, a ver, un segundo. P a la K, ¿sí? 1 menos P a la N menos K, y esto que está acá arriba. N menos J factorial partido por K menos J factorial N menos. Ahora, haciendo el cambio de variable, entonces, vamos a hacer el cambio de variable. Vamos a correr el índice en J. ¿Sí? Vamos a correr el índice en J. Entonces va a ser N sobre J, sumatoria desde K igual 0 hasta N menos J. ¿Cierto? Voy a correr todos los índices en J. Entonces me va a quedar Q a la J, porque eso no depende, 1 menos Q a la el K, entonces le tengo que sumar J a la K, ¿cierto? P a la K más J y 1 menos P a la N menos K más J, que va a ser menos K menos J, por N menos J factorial partido en K factorial por N menos J menos K factorial. Ya, ahí se torna un poco más. Bien. Esto es igual. Esto es igual. Voy a sacar el P a la J y el Q a la J. Se me queda MJ a la PQ a la J. ¿Cierto? Saqué este que está acá y saqué el P a la J que está acá. Me queda sumatoria desde K igual 0 hasta N menos J de 1 menos Q a la K, P a la K, 1 menos P a la... ¿Qué más? Ya, esto lo puedo escribir entonces como 1 menos Q, P a la K, ¿cierto? Y 1 menos P a la N menos K menos J, y esto también es un binomio. ¿O no? Sí, esto es un binomio. Es el N menos J sobre K, ¿cierto? Luego, esto es igual a N sobre J, PQ a la J, y ahora, ¿esto qué forma tiene? Esto es un binomio de Newton. ¿O no? Entonces esto lo puedo separar como 1 menos Q por P más 1 menos P, todo eso elevado a la N menos J, ¿cierto? Porque el K se elimina. Es el binomio. Y esto finalmente entonces es N sobre J a la PQ a la J, y si desarrollan esto, les va a quedar misteriosamente 1 menos PQ a la N menos. Ahora bien, ¿esto a qué se parece? Otro binomio. Otro binomio. ¿De qué parámetro? ¿Se entendió? Si al final esto es pura matraca, un cambio variable. Bien. El binomio de Newton sale mucho, así que tiene muchos cálculos así de matraca, aparece.